Hoy intentaremos responder una pregunta que a primera vista parece simple, pero al revisarla un poco más en profundidad demuestra que hay cierto nivel de complejidad. Y la pregunta es, ¿por qué debo tener fe? ¿Por qué la mayoría de las religiones que han existido demandan de una fe para poder estar en sus filas? ¿Por qué en cualquier espacio de nuestro planeta donde haya existido una mitología, donde haya existido un credo, donde existan dogmas de fe precisamente, por qué resaltan como norma, como criterio humano el hecho de tener fe? Muchas religiones a lo largo de la historia han presentado a sus seguidores a dioses mitológicos, a personajes ficticios. Ninguna religión hasta ahora ha presentado de forma tangible aquella venerada deidad a sus seguidores. Ninguna religión le ha dicho a las personas: vengan, observen, estos son los dioses en los que nosotros creemos, estos son los seres especiales, mírenlos, aquí están en su forma original. De una u otra forma, las religiones a lo largo de la historia compensaron el hecho de no poder presentar a sus deidades a través de figuras, a través de tallas en madera, en metales, en piedras, de una u otra forma para compensar el hecho de no poder mostrar al verdadero personaje que estaban siguiendo. Estas representaciones en madera, estas estatuas, de una u otra forma conectaban al creyente con algo tangible, algo que podían ver y palpar, aunque no fuese el Dios en sí. Supuestamente lo presentaron siempre como una representación de lo verdadero. Pareciera entonces que la fe ha sido el principal motor a través del cual las religiones han logrado cautivar a sus adeptos sin necesidad de mostrarle ningún tipo de prueba. Pareciera entonces que la única manera a través de las cuales muchas religiones lograron mantenerse es a través de la fe. Claro está, hay otros métodos que las religiones tradicionales pudieron haber utilizado, como la opresión, el aislamiento social, la represión e incluso la muerte y otros castigos por el hecho de no creer. Ante estos antecedentes, hoy día muchas personas anuncian otro dogma de fe y lo dicen a gran voz: Dios no existe. Puesto que todas las religiones son una mentira, entonces concluimos que también Dios es una mentira. Y digo dogma de fe porque todo en la naturaleza nos indica la existencia de un ser sobrenatural, creador de la vida. Así que para afirmar que Dios no existe, necesitamos creer en otros dogmas de fe como el naturalismo o el evolucionismo. Y son dogmas de fe porque presentan numerosas teorías, postulados que no pueden ser probados, incógnitas muy grandes que tampoco pueden ser probadas. Por eso son dogmas de fe también. Definitivamente, los errores humanos marcados a través de la religión no prueban en sí la inexistencia de Dios. Por el contrario, debería causar curiosidad el hecho de que en todas las culturas humanas aparecen divinidades, aparecen dioses, aparece el reconocimiento por entidades superiores. Una explicación moderna afirma que la fe en lo sobrenatural es la consecuencia del desconocimiento de lo natural. Sin embargo, es innegable que el ser humano de hoy ha desarrollado tantos estudios acerca de la naturaleza, acerca de la vida, ha desarrollado tanta ciencia como ninguna cultura antecedente, de tal manera que conocemos cosas que no nos imaginábamos, podemos conocer cómo funcionan partículas que no vemos, cómo funcionan elementos como las células que están en el interior de nuestro cuerpo, conocemos muchas cosas del universo. Aún así, con todo este conocimiento, la ciencia en sí tiene sus propios postulados que resultan ser dogmas de fe.
tienen elementos que no pueden probar, elementos que salen de la imaginación científicos, presentados como la verdad absoluta, como lo han hecho las religiones a lo largo de la historia. Eso sí, la ciencia tiene sus propias premisas, y aquello que no puede demostrar, la consigna de fe es: algún día la ciencia logrará probarlo. Por lo tanto, el conocimiento humano también está lleno de dogmas de fe. Entre más estudiamos la naturaleza, más incógnitas aparecen. Nunca el hombre ha logrado alcanzar un conocimiento total o entender la vida en su magnitud. Entre más la comprende, entre más la estudia. Por lo tanto, sea que una cultura posee conocimiento, o sea que desconozca su entorno y la naturaleza, el problema sigue siendo el mismo. Se necesita fe para entender cosas especiales de la vida. Se necesita fe. De una u otra forma, siempre estamos depositando fe en una teoría o en otra. Con estos antecedentes, retomemos la pregunta inicial. ¿Por qué debo tener fe? O mejor, preguntémonos, ¿tengo opción alguna de no creer en nada? ¿Puedo decidir no creer en absolutamente nada? Definitivamente no hay forma de evadir la fe. O creemos en una teoría o creemos en otra. O nos identificamos con la teoría evolucionista o nos identificamos con la teoría creacionista. Si tú eres un creyente de Dios, vas a creer que Dios fue el que creó la vida y el que permitió que tú estuvieras respirando. Pero si tú no crees en Dios, tendrás que apegarte a otras teorías, la evolucionista, naturalista, algunas teorías modernas que igualmente tampoco pueden ser probadas. Todas ellas, sea que creemos en Dios o que no creemos, son dogmas de fe. Con estos antecedentes, la pregunta correcta debería ser: ¿en qué debo creer? ¿Cuál es la verdad? Ninguna religión ha explicado por qué es necesaria la fe. Todos sus dogmas típicamente resaltan el hecho de tener fe, la necesidad de tener fe para interactuar con aquellas posturas, con aquellas teorías lanzadas por las diferentes religiones. Pero ninguna de ellas ha dado una explicación plausible de por qué se necesita la fe. ¿Por qué es que si existe un Dios simplemente no se aparece? Ninguna de ellas, excepto una persona: Jesús de Nazaret. Él dio una respuesta al tema de la fe. Y no solamente dio una respuesta, Él completó un mensaje que había sido anunciado por Dios desde tiempos antiguos y le dio sentido, lo aclaró, permitió que nosotros supiéramos y conociéramos por qué era necesaria la fe. Y no solamente contestó la pregunta, sino que le dio sentido a la fe, como ninguna otra religión, ningún otro dogma, ningún otro profeta lo ha logrado en la historia de las religiones y de la humanidad. Para entender la respuesta de Jesús, tenemos que dirigirnos al Génesis, al libro en el cual Dios narró cómo fue creado el hombre. Si vamos a Génesis 1, del 26 al 28, leemos lo siguiente. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hasta ese momento de la creación no había criaturas igual a nosotros, al ser humano. Sobre ninguna otra criatura Dios había dado el inmenso privilegio
de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto era algo nuevo, algo exclusivo que teníamos los seres humanos. Esto muestra el gran amor de Dios en el momento de crearnos, cuando decidió hacer una criatura a su imagen y semejanza. Estaba haciendo algo especial, estaba haciendo algo sin precedentes. Pero a pesar de ser tan especiales, Dios quería que entendiéramos algo. Y es que el hecho de parecernos a Dios no significaba que éramos dioses. Éramos seres creados, no éramos otros dioses. El único Dios es Él. No hay forma de que Dios haga otro Dios de la misma magnitud, porque este ya sería un ser creado. Dios ha existido siempre y siempre existirá. Así que Dios ideó un método sencillo para que nosotros siempre recordáramos que éramos las criaturas de Dios y que nunca se nos olvidara el orden jerárquico. Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, era el que daba las órdenes y nosotros, sus criaturas, lo obedecíamos. Dice así el Génesis. En Génesis 2:15, del 15 al 17 leemos lo siguiente. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrá comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó con esta orden? Miremos en Génesis 3, del 4 al 6. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí comenzó el gran problema del ser humano. Aquí se presentó el acto de desobediencia que nos separó de Dios. Aquí entró el pecado a la vida del ser humano y puso una barrera inseparable entre creador y criaturas. El Señor les dijo, de cierto, si comieres de aquel árbol, morirás. Tal vez tú digas, pero no murieron. Finalmente se quedaron y después la historia nos narra algunas cosas. Dios no está hablando de una muerte súbita. Definitivamente, el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Así que finalmente la palabra de Él se cumplió. Porque ¿dónde están en estos momentos Adán y Eva? Murieron. Pero lo más grave es que a partir del momento exacto en que toman del fruto y lo comen, sufren algo peor, que es la muerte espiritual. La separación eterna de nuestro Creador, de nuestro Dios. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en comunión con Él. Es decir, tú y yo no podremos ser felices jamás si no estamos completos de acuerdo a nuestro diseño original, fuimos concebidos para vivir en la presencia de Dios, para adorar, para amar a Dios. Por lo tanto, en el momento en que se rompe esa comunión, esa vida especial que tendríamos con el Señor, el ser humano entra en lo que Dios denomina muerte espiritual. Pero para entender qué tiene que ver todo esto que acabamos de leer y la forma en que el hombre se separó de Dios, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema del día, el por qué tengo que tener fe? Vamos a revisar un poco estas enseñanzas y tratemos de pensar cuál fue el pecado original, cuál fue el pecado que hizo que el hombre cayera. Tal vez la respuesta rápida y común es la desobediencia, porque efectivamente el hombre desobedeció a Dios. El Señor dio una orden, el ser humano, tanto la mujer como el hombre, hicieron algo diferente a lo que Él mandó. Está bien,
coincidimos en que hubo desobediencia, pero ¿ese es el pecado original? ¿Fue la desobediencia lo primero en lo que se transgredió a Dios? Aquí queremos aclarar de que la Biblia no está hablando de manzanas, ni tampoco está hablando de relaciones sexuales como en algún momento se enseñó. Dios antes al ser humano, al hombre, a Adán y a Eva, les dijo fructifíquense y multiplíquense. Y solo hay una forma para que esto pase. Así que la Biblia, cuando está hablando del fruto, no está hablando de relaciones sexuales. Muchas interpretaciones dicen que ellos tenían los ojos cerrados y que apenas en ese momento pudieron notar su desnudez. Esto no es así y amerita una explicación más profunda. La prueba de ello es en el versículo mismo, cuando dice que ellos vieron que el fruto era deseable. O sea que ellos tenían sus ojos abiertos. En otra oportunidad podremos profundizar qué significa aquello de que le fueron abiertos sus ojos. Pero en el día de hoy queremos analizar cuál fue ese pecado original. Si notas, Adán y Eva tenían dos teorías, por así llamarlo. Tenían la teoría que les dio Dios, que decía que si comían de ese fruto iban a morir. Pero ahora les aparecía una teoría nueva y contraria a la que les dio Dios. La teoría de que si comían de ese fruto iban a ser iguales a Dios. ¿Por qué teoría se inclinaron ellos? Finalmente, ¿qué decisión tomaron? Obviamente, se inclinaron por la teoría de la serpiente. Les pareció mucho más atractiva. Les gustó más. Por lo tanto, la decisión de desobedecer a Dios nace como consecuencia de no creerle a Dios. Si ellos en ese momento hubiesen tenido la plena certeza de que era Dios el que les estaba diciendo la verdad, no comen de ese fruto, porque hubieran creído que al comerlo iban a sufrir la consecuencia que Dios estaba anunciando. Pero como no le creyeron, sino que creyeron en una mentira, el pecado original fue la falta de fe. La falta de fe en la verdad que Dios les había dado, la verdad que había podido salvar sus vidas. Si ellos manifiestan dudas al Señor, si ellos cuando la serpiente les habló, se acercan a su Dios en esa relación armoniosa y maravillosa que tenían, y le dicen, Señor, tenemos esta duda, porque hay algo contrario a tu voz, muy seguramente la historia hubiese sido otra. En la vida en el camino que Dios ha marcado para nosotros, las dudas no son la clave para alejarnos de Dios. Tú puedes presentarte delante de Dios con todas tus dudas, que si tu corazón está puesto en amar a Dios, en exaltarlo y creer que Él es lo más precioso para ti, que jamás te va a mentir, Dios puede ayudarte en tus dudas. Pero esto no fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos simplemente decidieron no creerle. Decidieron que Dios no tenía la razón y le dieron la razón a la serpiente. Creyeron en una mentira. Consciente de esta situación, Jesucristo dice algo especial. Y está en Juan 14:6. Dijo así el Señor Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una frase que muchos hemos escuchado. Una frase aparentemente sencilla. La hemos leído en muchas vallas, en algunas paredes, en algunos programas de televisión. Pero miren la profundidad de esta frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos interpretar las palabras de Jesús de la siguiente forma. Si el hombre fue sentenciado a muerte, entonces la única forma de escapar a esa condenación es creyendo en una verdad. Y Jesús está diciendo, yo soy esa verdad. En otras palabras, este es el propósito de la fe, que finalmente creamos en Dios. Y no solamente que creamos que Él existe como figura sobrenatural,
sino que le creamos, que estemos dispuestos a tomar su palabra y que esa palabra sea nuestra verdad, la verdad que determina nuestras acciones en la vida. Esto fue lo que Dios determinó. No hay otro camino. La verdad en la cual tú y yo tenemos que creer como segunda oportunidad para mostrarle a Dios que ahora sí estamos interesados en creer en su verdad es Jesucristo. Por eso es que Dios no se te aparece a ti ni se me aparece a mí. Porque es necesario que nosotros le demostremos que ahora sí le vamos a creer. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. La Biblia también dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Queda entonces descalificado rotundamente como método de salvación nuestro esfuerzo humano. La religiosidad humana en el problema radical del hombre no tiene nada que hacer. Si el problema del ser humano es volver a creerle a Dios y descartar las mentiras, de una u otra forma las religiones a través de la historia son parte de esa mentira, porque Jesús afirmó ser la única verdad y el único camino para llegar al Padre. Él no dijo que había múltiples caminos y que cada uno se las arregle para llegar como puede. No, él dijo, yo soy el camino, yo soy esa verdad a creer y por lo tanto yo soy la vida. Nadie, dice en su texto, nadie viene al Padre sino a través de mí. Para no dejar ninguna duda sobre esta enseñanza, también enseñó en otros pasajes. En Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo creas o no, sobre ti y sobre mí, sobre toda la humanidad, en estos momentos ya recae una sentencia que dice debe morir. Ya estamos juzgados. Es como cuando un delincuente ha cometido algún delito digno de la pena de muerte y ya el juez ha determinado que va a morir. Tal vez tenga algunos días mientras la sentencia se ejecuta y tal vez tenga que ir a su celda. No importa qué tan organizada esta persona tenga esa celda, cuánto la limpie, no importa qué tan bueno se comporte con los otros presos, hay una sentencia que dice va a morir. Lo mismo nos pasa a ti y a mí. No importa qué tan bien nos comportemos en determinados momentos, cuánta filosofía nos podamos imaginar y cuántos dioses ficticios o cuántos falsos profetas podamos seguir. Hay una sentencia de muerte. Y Dios está diciendo, la única salida es Jesucristo, porque Él entregó su vida para cubrir la tuya, para salvarte a ti. Si tú estás dispuesto a creer en el mensaje de Jesús, entonces Dios se compromete contigo a librarte de la condenación que ya recae sobre ti. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí en su pasaje. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ten en cuenta que Dios no envió a su Hijo a morir en vano. Fue un sacrificio muy grande el que Dios hizo, como para que tú y yo nos demos el lujo de simplemente ignorarlo. Definitivamente, como ya lo mostramos, no podemos evadirnos de la fe. No podemos evadir el hecho de que tenemos que escoger un camino tal como se encontraban Adán y Eva. O escogían una cosa o escogían la otra. O creían en una cosa o creían en otra. Así estamos en este momento. O crees en Jesús o no crees en Jesús. Dios está esperando una respuesta de parte tuya. Él está esperando que tú te decidas. Aquí no hay términos medios. No puedes decir que más o menos,
que te identificas, pero que esto no es contigo. El mensaje de Jesús es tan contundente que tú decides o lo sigues o no lo sigues. Si tú estás dispuesto a creer, si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, pero tienes un montón de dudas, el Señor te recibe con dudas y todo, porque Él tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos para creer en Él. No importa cuántas dudas tengas. No es pecado dudar como tal. El pecado es no tener fe y no creerle radicalmente al Señor. Si tú tienes dudas, puedes presentarte delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame con mis dudas. Quiero creer en ti, quiero creer en tu palabra, en tu verdad. Quiero creer en Jesucristo, pero tengo estas dudas que no me dejan. Pero ¿sabes? Lo que encontramos hoy en la sociedad, las personas que no creen porque no puedan creer en Él, sino que no creen porque no quieren creer en Él, porque no quieren rendir su vida delante de Dios, porque no quieren vivir de acuerdo a los parámetros que Dios establece. Así que lo más cómodo para ellos es vivir en un escepticismo, no porque realmente sea lo que más los convence, sino porque tal vez es lo que más les conviene. De una u otra forma, están rechazando el mensaje de Jesús. Y no hay opción para aquellos que rechacen el mensaje de Jesús. No hay opción para ellos. La mejor opción de vida que tú y yo podemos tomar es rendir nuestra vida delante de Dios y entregarle nuestro corazón a Jesús. Tal vez seamos imperfectos, tal vez seamos muy pecadores. Todos somos pecadores, la Biblia lo dice. Pero cuando tú le entregas tu corazón al Señor, algo pasa en tu interior. Nuestra vida no vuelve a ser igual. Él empieza a transformar lo que somos nosotros, empieza a hacer de nosotros nuevas criaturas y va a mostrarnos un camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que ser seguidor de Jesús no implica matricularse en una religión. Está hablando de un camino, está hablando de caminar, está hablando de un estilo de vida. Jesús es la mejor opción que tú y yo podemos tomar. Dios te bendiga.